Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo taller de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora y quiero enviarles un cordial saludo a todos ustedes desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. Quiero recordarles antes de iniciar que este espacio virtual fue creado con el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Esta plataforma está vigente ya desde el 2020. Este año cumplimos ya 3 años trabajando de la mano de todos ustedes con ya más de 136 talleres, con más de 5.000 personas que ya están conectadas con nosotros durante este tiempo. Queremos agradecerles a todos ustedes por ser parte de esta gran familia. Pero esto no sería una realidad sin el apoyo de muchos profesionales que con una destacable trayectoria y sobre todo un alto sentido de responsabilidad social que participan con nosotros de manera voluntaria en este espacio virtual martes a martes para poder brindar información fidedigna a todos nuestros participantes y sobre todo a aquellas personas que están interesadas en poder cuidar su salud y otros temas también, como es el caso del día de hoy, en el que vamos a tratar este tema tan importante acerca del acoso laboral. Recordarles a todos ustedes también de que nuestra plataforma cada día va creciendo más. Ya somos, como les decía, más de 504.000 participantes, no solamente de nuestro país, de los 9 departamentos, sino también a nivel internacional. Tenemos una gran audiencia y queremos agradecer a todos ellos por confiar en este espacio que ha sido creado para todos ustedes. El día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando porque estamos convencidos que con la educación Bolivia puede. De esta manera damos inicio a nuestro taller número 137 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es el acoso laboral. Es un compromiso que habíamos asumido hace un par de semanas con nuestra invitada del día de hoy para poder abordar este tema, ya que ustedes también nos han pedido mucho en nuestras diferentes plataformas que podamos tocar este tema, así que lo tenemos el día de hoy, como es el acoso laboral. Hoy tenemos una invitada de lujo. Sin embargo, quiero agradecer antes a Samuel Doria Medina por todo el apoyo que nos ha brindado durante todos estos 3 años y también en la realización de cada uno de los talleres. Lamentablemente él no va a poder estar esta noche con nosotros, sin embargo, le enviamos un gran saludo y un agradecimiento por ayudarnos a impulsar esta plataforma que cada día va creciendo más. Ahora sí, por favor, déjenme presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la doctora Yinki Irusta Ulloa. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica de Oruro. Además, cuenta con un diplomado en el área de Derechos Humanos, Sistemas de Protección de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, nuestra invitada, la doctora Irusta, fue miembro del directorio y presidenta de la Fundación CALPA del 2016 hasta la gestión 2021. Actualmente es directora general de la Fundación CALPA, fundación que apoya a personas con desventaja social para que puedan alcanzar una vida digna por medio de un trabajo digno y acceso sobre todo a la seguridad social. Asimismo, la doctora Yenki Rusta es miembro de varias organizaciones de la sociedad civil, docente de posgrado de la Universidad de Aquino, Bolivia, y de pregrado de la Universidad Católica Boliviana. Tiene una experiencia de más de 20 años en la formulación, implementación y ejecución de proyectos sociales. Actualmente, nuestra invitada del día de hoy es directora de la Oficina Jurídica de la Mujer del municipio de Cochabamba. Quiero agradecer a la doctora Yinki Irusta Ulloa, que esta noche nuevamente está con nosotros para hablar sobre este tema tan importante como es el acoso laboral. Damos inicio de esta manera a nuestro taller, sin antes recordarles, por favor, de que tenemos 45 minutos de exposición de nuestro invitado del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus preguntas. Iniciamos, por favor, adelante, doctora. Muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, Daniela. Agradecer nuevamente a la Escuela de Género y Desarrollo por invitarme a ser partícipe en estos espacios y sé que vamos a llegar con un tema que considero, como tú decías, muy importante, como es el tema del acoso laboral, ¿no? Acá agradecer a través tuyo al señor Samuel Doria Medina por haber creado este espacio que consideramos que es único en Bolivia,
porque todas las personas que asisten a este taller pueden nutrirse de conocimientos que van a estar para su día a día, ¿no? Entonces, sin más preámbulo y agradeciéndote nuevamente, Daniela, vamos a empezar a introducir el tema del acoso laboral. Adelante, por favor, doctora. Ahora sí, le confirmo de que podamos ver su pantalla en este Eh, momento. Quiero ver, me dice por favor Daniela si ya está con la Sí, pantalla. podemos ver su pantalla, solamente que por favor si lo puede poner en modo presentación, que ya está listo entonces. Vemos su pantalla, la escuchamos muy bien. Adelante, por favor. Bueno, voy a empezar diciendo que la violencia o acoso laboral afecta a la dignidad de millones de personas en todo el mundo. Es una importante fuente de desigualdad, de discriminación, estigmatización y conflicto en el trabajo. Además, aparece como una amenaza y a veces es letal contra la eficiencia y el éxito de las organizaciones. Este es un concepto que ha sido otorgado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vamos a empezar indicando que el acoso es un problema grave. Es un problema grave que no está visibilizado. Si es que nosotros nos preguntamos y vemos en nuestro propio trabajo, vamos a ver que casi nadie habla del tema del acoso laboral. Y además también debemos estar conscientes de que afecta a muchas personas en el lugar de trabajo. Se trata de una forma de violencia psicológica que puede tener efectos negativos en la salud física y mental de la víctima, así también como en su desempeño laboral. Vamos a ver datos en Bolivia. Las cifras de acoso laboral, estos son datos que tenemos del 2022, nos dicen que de 315 han subido a 473 entre los años 2021 y 2022, donde ha sido la mayor presencia de acoso laboral en las ciudades de Cochabamba. Del 2021 al 2022, de 7.192 denuncias han subido. Perdón, doctora, si me puede escuchar, por favor. La escuchamos con un volumen muy bajo, doctora. Tal vez tenemos algún problema. Bueno, lamentablemente no la podemos escuchar, doctora, para nada. Si podemos solucionar, por favor, el problema de audio. Hola, ahora sí. Ahora sí la escuchamos. Adelante. Continuar con los datos. Nos dicen que el año de 315 denuncias, 139 acabaron con combinatorias de cese de acoso laboral, en tanto que de las 473 terminaron 203 en combinatorias. El 2021 fueron presentadas 16.600 denuncias laborales, de las que 6.192 corresponde a las trabajadoras, mientras que el 2022 la cifra asciende a 19.775, de las cuales son 7.566 mujeres. En 2021 fueron resueltas 10.854 denuncias y el 2022 vemos cómo van creciendo 15.492. De los datos arrojados por el Ministerio de Trabajo, podemos ver con absoluta certeza que el acoso laboral se da mucho más a mujeres que a hombres. En Bolivia, en la Constitución Política del Estado, en el artículo 49, se establece que el Estado va a proteger la estabilidad laboral. Además, indica que se va a prohibir el despido injustificado y toda forma de acoso laboral, ¿no? Entonces ya estamos viendo que en la Constitución Política del 2009 se ha incorporado el término de acoso laboral. También en el artículo 21, inciso 1.4 de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la Ley 348, que ha sido promulgada el año 2013, señala que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social debe adoptar medidas de protección contra toda forma de acoso o acoso laboral, acoso sexual y acoso laboral. Y además tendrían que tener procedimientos internos administrativos para su denuncia, ¿no? Para la investigación, atención, procesamiento y sanción.
Se está definiendo el acoso laboral como el comportamiento abusivo repetitivo que se produce en el lugar del trabajo. ¿Cuáles son? ¿A qué tiende? Tiende primero a intimidar a la persona, a humillarla, a hacerla sentir menos. La aísla, ¿no? No deja que los demás compañeros estén con esa persona a la que quieren aislar. La ofenden, la amenazan a una persona dentro del lugar de trabajo. Además, incluye insultos, burlas, amenazas, exclusión social, sabotaje, discriminación, que causan un ambiente hostil y afectan negativamente en la salud mental y física del trabajador o la trabajadora afectada. Es un problema grave y debe ser abordado por todas las instancias, tanto del Estado como las empresas, con políticas públicas efectivas para prevenir y erradicar en el lugar del trabajo. El acoso laboral tiene que ser persistente, ¿no? No podemos decir un hecho aislado, ¿no? Hoy día, en tono de broma, por ejemplo, el jefe le ha dicho que, ¿por qué no se retira de una vez? Ya, estamos dando un ejemplo, ¿no? Sin embargo, si cada día le va molestando a una empleada o un empleado, entonces ya tenemos que ver el tema como acoso laboral. Por eso dice que tiene que ser persistente, tiene que ser demostrado, ¿no? Y es algo que tengo que tener la prueba de cómo ha sido el acoso laboral, ¿no? Puedo presentar ahí una evaluación psicológica, ¿no? Porque hay víctimas que incluso llegan hasta el psiquiátrico cuando reciben acoso laboral en su fuente de trabajo. Tiene que ser encaminada a afectar física, emocional y psicológicamente, ¿no? Muchas veces cuando la persona es acosada dentro de su trabajo, empieza a somatizar y empieza a tener problemas de índole físico, ¿no? Su mismo cuerpo tiene dolor de cabeza, no tiene síntomas y es que no quiere ir a su trabajo, ¿no? Le están pesando psicológicamente. Al margen, tiene que causarle daño a la dignidad de la persona, el perjuicio laboral y además lo desmotiva, ¿no? Es cada día está con menos ganas de ir a trabajo. Y por último, esa persona renuncia o se retira. O sea, vamos viendo cuál es el fin de la acoso laboral, es que esa persona renuncia. Tenemos la sentencia constitucional de la 0232 quebrado 2018 S23. ¿Qué nos dice en esta sentencia constitucional? Esta sentencia constitucional está exhortando al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para que en el plazo de 6 meses regule el procedimiento administrativo para seguirse como para atender las denuncias de acoso laboral, tanto planteadas por las como los trabajadores en las entidades privadas o del Estado Plurinacional de Bolivia, en tanto se proceda con la regulación de dicho procedimiento y en el marco de la interpretación previsora se aplicará el procedimiento administrativo para denuncias de incorporación laboral, ¿no? Entonces estamos viendo que ya el 2018 ha exhortado para que exista un procedimiento, porque si bien se ha incorporado el tema del acoso laboral dentro de la ley 348 su ley especial, pero no había un reglamento, no había dónde tenía que acudir la víctima en caso de sentirse que estaba siendo acosada en su fuente laboral. Hay un autor que es Heinz Lehmann, quien ha estudiado sobre el acoso laboral y nos ha dicho que ha encontrado más de 45 formas de identificar el acoso laboral, ¿no? Y hemos reducido, ¿no? Hay, dice, las que se tienden a reducir las posibilidades de la víctima a comunicarse en forma adecuada con los demás, incluido el acosador, ¿no? Yo voy a describir un hecho de acoso laboral que hemos conocido hace varios años en una institución del Estado donde la víctima que estaba embarazada, primero eran en una oficina creo 5 o 6 personas, entonces la jefa les ha prohibido comunicarse con la víctima, es decir, que nadie le saludaba, nadie le hablaba, nadie le escuchaba ni el saludo, ¿no?
Entonces, esa víctima no tenía la posibilidad de contactarse con esa otra persona. Y ha empezado a acreditar a esa víctima, le ha dicho que no tiene nada que hacer, su jefa, ¿no? Le han pedido que no tiene nada que hacer, le ha invitado incluso a que salga de la oficina, ¿no? Y se lo ha instalado una mesita por las gradas. Después le ha quitado la computadora. Entonces, estamos viendo que todo el acoso laboral está dentro de estas previsiones de este autor, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? Ha reducido la ocupación de la víctima porque ya le ha quitado hasta la computadora, le ha desacreditado profesionalmente porque él se ha dicho a sus compañeros que no hacía nada. Además que la señora estaba embarazada, le ha afectado mucho, tanto en su salud física como a tal extremo le ha afectado que casi pierde a su bebé, ¿no? Entonces estoy describiendo cómo en una institución del Estado se ha ido dando el tema del acoso laboral de una funcionaria. ¿Cuáles son esas formas de acoso laboral? Primero, los ataques verbales, ¿no? Estoy descalificando su trabajo constantemente, ¿no? Le estoy atacando a la persona que yo quiero que se vaya, digamos, de mi trabajo. Las críticas injustificadas, ¿no? Le empiezo a criticar de todo y de nada. Sobrecarga de trabajo, ¿no? 6 en punto, ya tiene que irse a su casa la empleada y le trae un montón de trabajo y le dice, quiero para el verbo hoy día. Usted me tiene que entregar esto al finalizar la noche. Aislamiento social, ¿no? Como les decía, todos le ponen al hielo por consigna del jefe. Y le dicen constantemente, le va amenazando con despedirle, ¿no? Le va a decir, bueno, usted si sigue así, se va, si sigue así. Las ridiculiza delante de sus compañeros, ¿no? También la insulta, la desacredita profesionalmente, que no sirve, que no sabe hacer su trabajo, que yo tengo que corregir. Y empieza con los falsos rumores y las críticas injustificadas. Incluso puede haber agresiones físicas y también otra forma de acoso laboral es el acoso sexual. Nosotros como institución hemos conocido un caso de acoso sexual en un hospital del Trópico, donde los dos médicos con una persona que estaba haciendo su internado han procedido, les ha denunciado en la vía penal, porque el acoso laboral se puede denunciar a la vía penal, y también en el sedes donde han sido suspendidos. Ya son como 3 o 4 años y recién nos han citado para el juicio contra esos dos médicos que estaban acosando a una persona que estaba haciendo su internado. Vamos viendo noticias del acoso laboral, ¿no? En Bolivia. Nos dice, en 2 años el Ministerio de Trabajo ha emitido 342 combinatorias por acoso laboral, ¿no? Y nos dicen que en La Paz es el departamento donde más denuncias se registra. Estamos hablando de SAPSA, y también tenemos otra noticia antigua donde dice que el gerente de TV es suspendido por denuncias de acoso sexual. Tenemos también denuncias que han salido hace años contra asambleístas y también para el tema de Bolivia, que tiene una deuda pendiente con referencia al acoso laboral. Y permítanle decirles, esa deuda pendiente es la ratificación del convenio 190 de la OIT, donde se habla específicamente del acoso laboral, y nosotros como institución CALPA estamos promoviendo que se ratifique ese convenio para que a partir de la ratificación de ese convenio tengamos las reglas más claras a la hora de sancionar, a la hora de acudir al tema de administrativo o judicial del acoso laboral. Ahora, ¿cuáles son nuestros síntomas cuando una persona sufre acoso laboral? Primero, el tema del trastorno del sueño. La persona no puede dormir, está todas las noches impaciente, ¿no? Pérdida de memoria, se olvida de todo, empieza a tener una depresión, ¿no? Síntomas psicosomáticos del estrés, empieza con una crisis nerviosa, dolores, va somatizando para no ir a su trabajo, afectación en las relaciones familiares, no llega a su casa directamente enojada por toda la presión que ha tenido en el trabajo, síndrome de la fatiga crónica, ¿no? Entonces, todos estos síntomas que son desconocidos, lamentablemente la víctima o la persona que ha sufrido acoso, entonces
como les digo, primero acude al médico porque no descubre. Generalmente cuando una persona sufre depresión, le cuesta decir o le cuesta reconocer que tiene que ir al psicólogo o mucho menos al psiquiatra. Hemos tenido casos en Cochabamba, en un hospital, donde dos médicos estaban acosando a dos personas que estaban haciendo su internado de una especialidad, que decían las dos médicos muy ufanas y se burlaban diciendo que en su especialidad todas las médicas o médicos que iban a hacer su especialidad tenían que ir a parar al psiquiátrico. Y no había sido broma, había sido cierto, porque todas esas dos profesionales han ido al psiquiátrico por el tremendo acoso que estaban recibiendo de otras dos mujeres, ¿no? Entonces estamos viendo que no es un problema que podemos invisibilizarlo, es un problema que afecta tremendamente a las personas. Y hay mucho más, hay mujeres que sufren acoso sexual dentro de su trabajo y ni siquiera lo pueden compartir en su casa. ¿Por qué? Porque el esposo, hemos tenido casos que el esposo les empieza a molestar, les empieza a presionar. Si una mujer cuenta, mi jefe me está molestando, ya inmediatamente el esposo ya le empieza con los celos. Imagínense, esa persona no tiene un sentido de tranquilidad, ¿no? Porque ni siquiera puede contar y además que necesita del trabajo, ¿no? Hemos tenido también igual casos de acoso, acoso vamos a decir laboral y también de acoso sexual, cuando una de las personas va y le dice, bueno, le dice a la secretaria, pero si están dando, se lo ha hecho el informe más rápido porque está con el jefe, ¿no? Sin importarle, o lo dicen en tono de broma, sin importarle que ese es un hecho de acoso, sin importarle que está denigrando a una mujer. ¿Cuáles son las enfermedades asociadas con el acoso? ¿No? La disminución de la autoestima, las reacciones paranoicas, las enfermedades psicológicas, la depresión, ¿no? Las personas ya no quieren ir a trabajar, se enferman, la ansiedad, los ataques de pánico, la irritabilidad, ¿no? Son algunas de las enfermedades que están asociadas con el acoso laboral. ¿Quiénes intervienen en el acoso laboral? Primero, el autor o la autora del acoso laboral, porque vamos a hablar, puede ser tanto una mujer como un hombre que puede dar el acoso laboral. Puede ser su superior jerárquico o inmediato superior, un funcionario del mismo nivel o un subalterno, ¿no? Las víctimas del acoso laboral pueden ser servidores públicos, los jefes inmediatos superiores cuando el acoso provenga de sus subalternos. Hemos tenido hace varios años un tema de un subalterno de una universidad en la ciudad de Cochabamba, voy a decir lamentable con nombre y apellido, de la Universidad de San Simón, donde uno de los funcionarios, que era la persona que hacía la limpieza en la universidad, estaba acosando a una superiora de una de las carreras. Y él contaba con el respaldo del sindicato de la universidad. O sea, era de un subalterno al superior. Y hemos tenido igual varios casos donde las personas, digamos, del sindicato, viene un nuevo jefe y quieren hacerle renunciar, ¿no? ¿Qué significa, no? Que, bueno, vamos a acosar al nuevo jefe que no me cae, que no me simpatiza porque quiere poner las reglas aquí en la institución, porque nos está controlando los horarios, etcétera, etcétera. Entonces, todos vamos a empezar a ir contra el superior en jerarquía, ¿no? Y cuando vieron en las redes este tema tan importante, una persona conocida me dijo, no se olvide dar el tema que no es acoso laboral, porque esta persona está ocupando actualmente Cochabamba un cargo jerárquico y me decía que se sentía acosada por por las personas de nivel jerárquico menor, ¿no? Entonces estamos viendo cómo es el tema del acoso laboral. ¿Cuál es el procedimiento sobre el acoso? El procedimiento es estrictamente administrativo. ¿Qué significa? Que si yo como persona, como funcionaria, cualquier rango, he sufrido acoso laboral, inmediatamente me debo dirigir al Ministerio de Trabajo y puedo hacer una denuncia en forma escrita
o verbal o a través de un familiar o con poder, ¿no? No es necesario que yo cuente con un abogado. Yo puedo escribir en una carta y puedo hacer un resumen de todas las veces que yo me he sentido acosada. Entonces, cuando he llevado yo mi carta ya al Ministerio de Trabajo, el inspector de trabajo tiene que ir a la empresa en 48 horas para verificar el acoso. En 24 horas, el inspector va a remitir un informe y va a sugerir al jefe del departamento de trabajo. Cuando emita, después va a emitir, digamos, una combinatoria de cese del acoso laboral o de rechazo, ¿no? Porque no se ha comprobado que ha habido o no ha habido el acoso laboral. Después de las 24 horas, en 72 horas, el jefe departamental va a emitir su pronunciamiento y que ese pronunciamiento se debe cumplir obligatoriamente. ¿Qué significa? Hemos tenido pronunciamientos del jefe del Ministerio de la Dirección de Trabajo, perdón, donde han dicho que tiene que suspenderse 3 días de haber contra tal persona o tiene que cesar el acoso, ¿no? Pero a veces recurren a otro procedimiento. Pero básicamente ese es el procedimiento ante las denuncias de acoso laboral. Ahora, ¿qué no se debe hacer en el tema del acoso laboral? No, se puede pedir el cambio o rotación del puesto de trabajo del denunciado. Pero ahí la ley 348 nos dice que no puede salir el denunciado. Es como si el denunciado, generalmente hacen salir más bien a la persona que está denunciando y no al denunciado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trópico, le han cambiado inmediatamente a la médico, le han cambiado a otro hospital en vez de cambiarlos a los 2 médicos. Igual hemos tenido otro caso que en vez de cambiarle al acosador, le han cambiado a la persona que han denunciado. Entonces está mal porque dentro del código hay medidas de protección en el acoso laboral. Después puede haber la suspensión temporal del denunciado con goce de haberes, el cambio o rotación del puesto de la víctima con su consentimiento y sin afectar sus derechos laborales. Hemos tenido un caso de una víctima que estaba siendo acosada en una institución X del Estado y ella ha dicho, bueno, o sea, como institución nos han llamado, o sea, hay que preguntarle a la señorita si quiere moverse de su puesto o digamos, si quiere irse de Quillacollo a Sacaba o quiere quedarse. Entonces la señorita, sí, mejor, prefiero irme a Sacaba para no seguir trabajando con mi jefe que continuamente y el acoso está subiendo. O sea, la víctima tiene que consentir para que se produzca el traslado. En caso de los servidores públicos, la remisión de antecedentes a la autoridad sumariante y la entidad, ¿no? Para que se haga un proceso sumario. También tienen que disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo de la mujer que se encuentra en situación de violencia. ¿Qué significa? Que si la mujer tiene que ir al psicólogo, tiene que ir a hacer seguimiento, entonces tendrán que darle tolerancia. Y eso dice la ley y está estipulado igual en los casos de la ley 348, la tolerancia y reducción de trabajo en casos de violencia. También vamos a hablar de la obligatoriedad. Dice que será obligatoria y de cumplimiento inmediato y en caso de persistir la conducta de acoso, la jefatura departamental va a remitir antecedentes al Ministerio Público con el fin de denunciar los indicios de la existencia del delito de trata de personas e iniciar un procedimiento penal, ¿no? Entonces estamos viendo que hay muchos casos en que, como es la vía administrativa, no hacen el menor caso y por eso nos están abriendo el tema penal en el ministerio, al Ministerio Público en caso de persistir la conducta. Hablamos ahora del acoso sexual. En Bolivia, el 27.7% de mujeres y 22.1% de hombres sufren manifestaciones de acoso sexual laboral físico, ¿no?
Es una muestra obtenida del total de 5.212 respuestas, el 51% fueron mujeres. Veamos cuán alto está siempre el tema del acoso en las mujeres, ¿no? El de hombres, el 48%, y 2.94 de personal LGTBI más Q. Este dato ha sido conocido en un periódico que es La Razón. Entonces, ¿qué es el acoso sexual? El acoso sexual son conductas indebidas o violación del derecho a la intimidad y la integridad física, psíquica, realizadas al interior de la empresa o como consecuencia del trabajo de naturaleza sexual u otros comportamientos basados en el sexo, escrita, verbal, gesticular o de contacto, por cualquier vía de comunicación no consensuadas, indeseadas y no consentidas por la persona que fuera objeto de ellas, que afecten la dignidad tanto de la mujer o del hombre. Está tipificado por el artículo 312 cuáter y la pena es de 4 a 8 años. Hemos tenido casos, ¿no? Donde todos tenemos el grupo de WhatsApp del trabajo, ¿no? O el grupo, estamos en una oficina, el WhatsApp del grupo grande de trabajo, y vamos a tener el WhatsApp solamente del área legal. No voy a decir la empresa, pero hemos tenido denuncia de una empresa del Estado donde un grupo de profesionales acosaba constantemente a través del WhatsApp a dos funcionarias con el tema de acoso sexual, ¿no? Y lo hacía implícitamente, lo hacía a través del WhatsApp, etcétera, etcétera. Han denunciado en la vía administrativa y han terminado en la vía penal, porque el acoso era constante, ¿no? Entonces, como les decía, por eso también estamos hablando con el tema de por cualquier tipo o vía de comunicación. Y ahora la vía de comunicación son los celulares. No, son los gestos y con comentarios de connotación sexual generalizados, ¿no? Son insinuaciones sexuales de carácter inapropiado y ofensivo, ¿no? Y hay como apretones de hombros, abrazos o roces aparentemente casuales en diversas regiones corporales, ¿no? Tipificadas sexualmente como juegos propuestos de carácter sexual, lenguaje sexual de tipo obsceno, chistes subidos de tono, ¿no? Entonces vemos, no, pero sí ha sido solo un chiste, siempre estamos acostumbrados a ese tipo de chistes, nadie se ha ofendido, ¿no? Pero no se dan cuenta que ese tipo de chistes subidos de tono, que si bien lo pueden admitir dentro de su casa, no se puede admitir dentro del trabajo, ¿no? Y especialmente si va acompañado de las otras formas que son, como hemos dicho, los abrazos, ¿no? Los toques, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también es la solicitud de actividad sexual u otra de conducta ligada al sexo con promesa de recompensa. Todos no relacionados con la igualdad, mejoramiento, desmejoramiento y o ascensos o descensos en el trabajo, ¿no? Vemos el alto porcentaje, que especialmente de las mujeres, que sufren este tipo de acoso ligado al tema laboral, ¿no? Hay muchas denuncias y hay muchas mujeres que no se atreven ni siquiera a hablar, como les decía, por el tema del esposo, por el tema de la familia, para no verse, o no pueden dejar el trabajo y a veces se callan y empiezan a somatizarse y empiezan a enfermarse, ¿no? Porque es una carga emocional fuerte tener que día a día su trabajo y esas personas que sean acosadas permanentemente en su centro laboral. Ahora, ¿qué no es acoso laboral? ¿No? Los actos destinados a mantener la disciplina, ¿no? Como les decía, es la nueva directora de la institución, del hospital, no sé, de cualquier institución, y empieza a poner actos de disciplina y entonces nos está acosando. Eso no es acoso laboral. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial, ¿no? La formulación de circulares o memorandos, ¿no? Ahora nos están poniendo
nos dicen, no, nos están poniendo a otras actividades que no nos corresponde, que nos está acosando la nueva persona que ha entrado a trabajar. Es una dictadora, ¿no? Entonces, eso no es acoso laboral. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa cuando sean necesarios. No todos los días nos hace quedar una hora más. Es que estamos súper atrasados, pero no, para nosotros es acoso laboral porque estábamos acostumbrados a irnos a ese punto. Pero no, si no nos está haciendo quedar, pero no es en beneficio de la persona que está responsable, sino es en beneficio de la empresa o de la institución. Las exigencias de cumplir las obligaciones o deberes, así como de no incurrir en las prohibiciones. Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de contratos de trabajo, ¿no? Cada uno tiene una cláusula, tiene una actividad, entonces yo voy a decir, no quiero cumplir e inmediatamente voy a decir, es acoso laboral. Entonces, tenemos que también identificar qué es acoso laboral y qué no es acoso laboral, ¿no? Que como les decía, hay en muchos casos cuando se cambia de dirección, los empleados que estaban a un ritmo, digamos, poco productivo, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a una actividad productiva, entonces van diciendo es acoso laboral, y van en contra de la dirección. También, entonces, tienen que haber políticas de prevención, no solamente del Estado, las políticas de prevención tienen que incorporarse en los lugares de trabajo. Y esas políticas de prevención tienen que tener procedimientos claros, tienen que fomentar un ambiente de trabajo positivo, tienen que promover la diversidad y la inclusión y además mecanismos de control, ¿no? Y brindar capacitación y educación, ¿no? Nosotros en la institución continuamente, la empresa BOA, hay varias instituciones del Estado que nos invitan a dar talleres con referencia al tema del acoso laboral, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están haciendo conocer a sus trabajadores qué es acoso laboral, cuál es el procedimiento, qué no es acoso laboral y dónde tienen que recurrir en caso de que sienten que están siendo acosados por alguien de su institución. Por eso es bien importante el tema de la prevención. Entonces, Danielita, creo que ya he terminado el tema, me he adelantado un poco y ahora creo que podemos entrar al tema de las preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos por esta información tan importante que el día de hoy nos ha podido proporcionar a todos los que estamos conectados. Le hago llegar el agradecimiento anticipado de todas las personas que están con nosotros y nos están haciendo llegar sus comentarios a través de los chats que estamos ya habilitados en nuestras diferentes plataformas. Recordarles, por favor, a todos ustedes que a partir de este momento vamos a habilitar en sala de Zoom número 1 para todas aquellas personas que quieran hacer sus preguntas, que puedan levantar la mano a través de la plataforma que está ya habilitada. Por otro lado, a los que quieren enviarnos y se encuentran en sala de Zoom número 2, quieren enviarnos sus preguntas, también lo pueden hacer a través de los comentarios. Y a los que nos acompañan en nuestra página de Facebook, les pedimos que nos hagan llegar sus preguntas a través de los comentarios de esta red virtual. Estén atentos, por favor, para el momento que podamos mencionar su nombre para que puedan realizar su pregunta. No se olviden decirnos su nombre completo y desde dónde se comunican. Iniciamos, por favor, doctora. Tenemos muchas preguntas para usted. Nuestra audiencia está muy emocionada para poder realizar sus preguntas y estoy segura que van a ser de mucha utilidad para todos los que estamos conectados. Así que iniciamos, por favor, habilitamos el micrófono de Sonia Galia Tani. Adelante, por favor, Sonia, buenas noches y desde dónde se conecta. Buenas noches, soy de La Paz. Quería hacer una consulta, o sea, su exposición me hizo recuerdo al caso que vi en una universidad céntrica donde contrataron a un director de carrera nuevo. La vicerrectora le dijo a la directora de carrera de psicología que lo pueda orientar en el trabajo administrativo. Sin embargo,
la directora de psicología, en lugar de darle la orientación que le había pedido la vicerrectora de la universidad, me da la impresión que lo acosaba al director. Se sentaba en sus piernas, no lo dejaba trabajar. Yo simplemente era una docente más de la carrera de psicología. ¿Qué debería haber hecho yo en ese caso? ¿O qué debemos hacer en las universidades si vemos este tipo de acosos? Gracias, muy buena pregunta. ¿Me escuchan primero? Sí, la escuchamos. Ah, Adelante, ya. por favor, doctor. De este tipo de denuncias hemos tenido muchos casos, ¿no? Voy a decirles que recién hay una sentencia constitucional, que también puede ser otro tema aquí en la Escuela de Géneros, que es un mandato del Tribunal Constitucional para que se incorpore la perspectiva de género dentro de las universidades, ¿no? Como usted decía, hay varios temas de acoso, no solamente de mujeres, sino también contra hombres, ¿no? En ese caso, por eso decía que es importante tener las reglas claras. Es importante realizar la denuncia, es importante hacer conocer, ¿no? Porque el acoso laboral hemos visto que también puede ser tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Y como les decía, sería bueno que conozca, hay un mandato ya, es más, en la Universidad Mayor de San Simón, ya se están viendo cómo van a incorporar el tema de género transversalmente a todas las carreras. Entonces yo creo que hay que aprovechar esa sentencia constitucional que tendrían que ser en las universidades privadas y del Estado, porque sí es acoso laboral lo que usted nos está manifestando. Gracias. Muchas gracias, doctora, y un saludo también a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad de La Paz. Continuamos, por favor. Habilitamos, por favor, el micrófono de Eliana López. Adelante, por favor, Eliana López. Muy buenas noches. ¿Y desde dónde se conecta, por favor? Vamos nuevamente, por favor, con Eliana López. Adelante, buenas noches. ¿Y desde dónde se conecta? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Muy buenas noches, me comunico de Camargo. Muy buena la exposición, pues lo siguiente, yo hace un año atrás, o sea, me dieron un cargo de estadística. Entonces, pero por el cambio que suscitó la persona a la que fui a reemplazar, empezó a hacer comentarios como decir que yo soy una persona mala y todo aquello. Entonces, como que juntando a bastante gente para hacerme quedar mal. Entonces, ¿eso es acoso laboral? Sí, lo que hemos dicho al principio, ¿se acuerda? Hemos dicho la desacreditación profesional, porque a través de esa desacreditación profesional usted ha debido bajar su autoestima, usted se ha debido sentir mal. Entonces, es lo que decía, ¿no? Una de las formas de acoso es la desacreditación profesional, ¿no? El tema yo lo puedo pasar a Daniela y están las formas de acoso y ha sido permanente, o sea, que ha empezado, digamos, ha sido aislado, pero han sido constantemente que esa persona ha ido repitiendo dentro de su entorno laboral y eso sí es acoso laboral. Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta y agradecemos también hasta toda la gente que se conecta con nosotros desde Chuquisaca, desde Camargo, la capital del Singani boliviano. Así que muchísimas gracias por estar conectados desde esta región tan hermosa de nuestro país. Continuamos, por favor, doctora. Habilitamos ahora el micrófono del doctor Henry Diego Patti Flores. Adelante, por favor, doctor. Buenas noches y desde dónde se conecta. Muy buenas noches, yo me conecto desde La Paz y bueno, quería consultarle en el caso de los residentes que hacen la especialidad, sufren constantemente acoso, no solamente de sus colegas, sino de los inmediatos superiores. Y cuando se senta una denuncia y todo ello, comienza a pasar lo que es el revanchismo, parte de los otros directores. ¿Cómo se procedería en este caso de estas instituciones que, bueno, socapan este tipo de actos? Doctor, ¿estamos con algún problema de audio, por favor?
No la escuchamos todavía, doctora. Tal vez podemos mejorar el micrófono, por favor. ¿Ahora me escucha? Ahora sí, adelante. Bueno, es un aparato, voy a decir yo lo así en público, es un aparato, porque se ha denunciado en el CEDES y son varias acciones que han tenido que seguir las profesionales. Ya les he dicho, les han mandado al psiquiátrico, las dos médicos, y como les decía, está todavía en proceso el tema del acoso laboral y actualmente, por ejemplo, en la Universidad de San Simón de Cochabamba, el año pasado y hemos como preparado a los alumnos de último año, nos han invitado para que identifiquen el tema del acoso laboral, pero es bien complicado y es por eso nuevamente decimos que como institución y como sociedad civil tenemos que pedir que se ratifique el convenio 190, que es con referencia al tema del acoso que va en sus diferentes instancias, porque el tema del acoso laboral dentro de las universidades, dentro de las prácticas que hacen con los alumnos, realmente es atroz y no hay y no se atreven a denunciar por el tema del revanchismo, por el tema de lo que usted decía, doctor, que ya no les van a aprobar, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es un tema que se debe debatir y realmente tenemos que ver qué políticas o qué acciones se deben tomar con referencia a ese acoso que hay actualmente a nivel nacional. Muchas gracias, doctora, y un saludo a todos los que se conectan desde la ciudad de La Paz. Y mientras nos trasladamos a nuestra sala de Zoom 2, doctora, lo que usted menciona es muy importante. Se debe trabajar en políticas públicas, no solamente municipales, sino departamentales y nacionales para poder bajar estos índices de acoso, pero sobre todo creemos que es importante este tipo de espacios, porque hay mucha gente, como usted puede ver, que se está conectado con nosotros y tiene la duda de saber si es que sufre o no sufre acoso en este caso. Entonces, esperamos que este taller sea de mucha utilidad para todos los que están conectados con nosotros, para que puedan también ampliar su conocimiento y en caso de que corresponda, puedan realizar la denuncia correspondiente, que ese es uno de los problemas, como usted mencionaba, doctora, el hecho de que la gente pueda hacer la denuncia o no. Y en ese sentido, doctora, en nuestra sala de Zoom 2, Daniela Cornejo nos dice, doctora, ¿qué plazo se tiene para poder denunciar el acoso laboral? ¿Se tiene algún plazo, doctora? No hay un plazo, porque como es un procedimiento, no hay un plazo. El tema es que no tarda lo que les he dicho. O sea, lo que les he dicho es lo que dice la ley. ¿Me están escuchando, no? Sí, sí, lo escuchamos. Lo que les he dicho es un plazo, lo que dice la ley, pero se tarda como 2, 3 o 4 meses. Pero no hay un plazo para denunciar. Como es un proceso administrativo, entonces no hay un plazo específico. Y aquí voy a responder otra pregunta que aquí hacen en el chat. Dice, he sido acosado ¿es acoso laboral cuando hago un voluntariado? Sí, también es acoso laboral. No está trabajando, pero sí está haciendo en un ámbito laboral. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. También desde sala de Zoom 2 nos dice Gelsi Laura Quisbert Serrano. Doctora, ¿qué medios probatorios o cuáles son las pruebas que se pueden presentar cuando se realiza la denuncia? Depende del acoso. Bueno, el acoso laboral a veces que es psicológico, ¿no es cierto? Y ahí tenemos muchas víctimas que han acudido a la institución Fundación Calpa Trabajo Digno, donde contamos con una psicóloga que les va haciendo evaluación y va identificando el tema del acoso laboral. Otras personas han acudido en la caja al mismo psicólogo donde les han manifestado. Hemos tenido incluso víctimas que han acudido al psiquiátrico y hayan dicho, se ha certificado que estaba sufriendo de ansiedad, de crisis por el acoso constante que era de su inmediato superior. Entonces, hay formas de poder demostrar el acoso psicológico, el acoso laboral, ¿de acuerdo? ¿No? O me ha dado 20 memorándum sin razón alguna, ¿no? Estoy poniendo, hay ejemplos que pueden ser escritos, pueden ser testigos, ¿no? O sea, le cuento todo el tiempo a mi compañera de trabajo o ya nadie me habla, ¿no? Entonces, se puede demostrar de diferentes formas. Muchas gracias, doctora. Tomar en cuenta, por favor, todas estas recomendaciones que nos está brindando el día de hoy nuestra expositora, la doctora Yinki Irusta. Continuamos, por favor, doctora. Ahora sí nos vamos hasta nuestra página de Facebook. Y hay muchas preguntas, porque hay gente que dice, esto es acoso y esto es acoso. Realmente este taller nos está ayudando mucho para poder conocer si es que realmente estamos sufriendo o no acoso en nuestras fuentes de trabajo. Así que continuamos, por favor, doctora. Paulina León, por ejemplo, nos dice,
Los cambios de lugar de trabajo sin previa evaluación y teniendo conocimiento de que una persona tiene enfermedad crónica, ¿es considerada acoso, doctora? ¿Y dónde se puede denunciar de manera específica? Bueno, hemos tenido varios casos de cambios. A ver, digamos, si yo estoy trabajando, hemos tenido casos en instituciones públicas que han habido personas que estaban con el ítem de abogadas y que les han llevado a trabajar de bazenderas. Han salido en los medios de prensa y sí es considerado como acoso, porque si ha sido contratada como profesional y que le lleven, digamos, no estoy denigrando ningún trabajo, pero que le lleve a trabajar a un lugar donde no es especialidad, eso sí es un tipo de acoso, ¿no? Entonces, igual en los cambios, la persona tiene que, o sea, tendría que ver, pero sí la empresa también, si es que dentro de la empresa, digamos, ese cargo es equiparado, entonces también sería de acuerdo a lo que la empresa o a las necesidades de la empresa, ¿no? Pero si me están reduciendo a un cargo que no va con mi profesión, yo lo consideraría un tipo de acoso. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Y ahora sí retornamos hasta la de Zoom número 1 y por favor habilitamos el micrófono de Yanira Fabiola Guanacuni. Adelante, por favor. Buenas noches y desde dónde se conecta. Muy buenas noches. Yo me comunico desde La Paz. Bueno, no quisiera saber si es acoso laboral. Bueno, es el caso de mi hermana, ¿no? Que ella desde el 2020 ya le estaban molestando en su trabajo. Ella trabaja como farmacéutica en una caja y ya le estaban molestando diciendo, o bueno, bajándole, ¿no? De su puesto diciendo que se necesita una persona idónea para el puesto y ahora le han obligado a irse a otro departamento, a Potosí, si no le iban a despedir. ¿Eso es un acoso? En el sistema de salud hemos tenido muchas denuncias, como el caso de su hermana, ¿no? Que digamos han sido contratadas para Cercado o para Sacaba y les han mandado a otro lugar de Cochabamba alejado, ¿no? Y es el tema con ¿cuál es el fin? Es el fin de hacerle renunciar, porque seguro que su hermana es institucionalizada, ¿no es verdad? Bueno, es lo que estoy contestando. Seguro que cuando son institucionalizadas y en casos del sistema de salud, sí hemos visto el tema de que les mandan lejos y les dicen que es porque necesitan allá otra persona, pero es con el afán de hacerles denunciar porque esa persona, digamos, no tiene ni llamadas, no atención, nada, es una persona institucionalizada. Entonces, sí podría considerarse como un acoso. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Agradecemos a la gran audiencia que tenemos el día de hoy desde la ciudad de La Paz. Habilitamos, por favor, el micrófono de Patricia Silva. Adelante, por favor, Patricia Silva. Buenas noches y desde dónde se conecta, por favor. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Buenas noches, le hablo desde la ciudad de La Paz. Tengo una consulta, bueno, es el caso de una colega en el ámbito educativo del magisterio. Una colega ha sufrido acoso por parte del director, donde ha sido maltratada psicológicamente, en todo aspecto que ha mencionado la licenciada en su exposición. Y pese a eso, la han removido de su cargo, la han cambiado a otra unidad educativa. Es más, ella estaba embarazada y por todo el estrés que se ha cargado, ha perdido a su bebé. Entonces, mi consulta es la siguiente: ¿qué procedimiento tendría que tomar la profesora? ¿Tendría que agarrarse un abogado o en este caso tendría que ir al Ministerio de Trabajo? ¿O cuál sería su proceder? Bueno, primero, para las personas que están embarazadas, no pueden transferirles del lugar de trabajo. Hay una sentencia constitucional, que recuerdo que hemos tenido un caso similar en la ciudad de Cochabamba, donde igual a una profesora le estaban cambiando de lugar, pero estando embarazada, igual tiene mayor vulnerabilidad y tiene más medidas de protección de parte del Estado. Entonces, primero, no le podían haber cambiado de trabajo. Segundo, ya ha perdido el bebé. Entonces, sí, correspondería en este caso, sería bueno que consulte con un abogado, con una institución. Primero, tendría que ir al Ministerio de Trabajo. Va a tardar seguramente en salir la resolución, pero como ha perdido al bebé todo, ya tiene la prueba, ¿no? Porque, como le digo, estoy segura que hay una sentencia donde no pueden cambiarle a la persona que está embarazada del puesto de trabajo.
ya tenemos jurisprudencia con referencia a este aspecto. Entonces, ya ha habido, ese director ya le ha movido. No sé si sería bueno preguntar si ella ha denunciado o no ha denunciado o ha enviado cartas. Todo eso es prueba de que la señora ha ido sufriendo constantemente acoso laboral. Entonces, sí o sí tiene que hacer la denuncia, no puede quedarse así. Gracias. Voy a contestar a otra pregunta que dice, ser practicantes, realizar prácticas preprofesionales, pasantías, voluntariados, ¿se marcaría dentro del acoso? No, porque está practicando, está aprendiendo, pero sí, si dentro de esas prácticas sufre acoso, sí se considera acoso. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Doctora, una consulta. Nos llegan varias preguntas referentes a este tema. ¿Tenemos algún dato estadístico de más o menos cuántos procesos que se denuncian en el Ministerio de Trabajo salen favorables hacia los, en este caso, hacia los trabajadores? Sí, justamente hemos dado el dato estadístico, que realmente hemos tenido la primera vez. Con referencia, nos han dicho que las cifras de acoso laboral el 2021 eran solo 313 a 400. Y han subido a 7.192 de acoso. A 16.000, y de las 16.000, 7.000 eran de mujeres. O sea, sí están acosando, sí recién están empezando a ver datos. Estos son los primeros datos que se tienen con referencia a denuncias de acoso laboral, ¿no? Y de 315 denuncias, 139 han terminado en combinatorias de cese de acoso laboral, ¿no? Entonces, si bien son los resultados que recién nos ha hecho conocer el Ministerio de Trabajo, entonces yo creo que sí, nos están dando una señal de que sí el Estado está trabajando en el tema del acoso, que sí el Ministerio de Trabajo está respondiendo ante este tema. Gracias, doctora, por este dato. Así que para todos es esperanzador estos datos que estamos viendo, que cada vez hay más denuncias. Eso significa que la gente está realizando sus denuncias, no se está quedando callada y sigue viviendo en un ambiente de acoso laboral. Y vemos además con mucha satisfacción también que un gran porcentaje de ellos, casi el 50%, tal vez entre el 30 y 50%, doctora, que son favorables a estas resoluciones para los empleadores. Entonces, esto nos tiene que motivar a poder realizar la denuncia. No nos quedemos callados. Creo que ese es uno de los mensajes más importantes que el día de hoy la doctora Yin Kirusta nos está brindando con todos estos datos y la información que nos ha brindado el día de hoy. Así que, por favor, tomen en cuenta toda esta información que es muy valiosa que se está impartiendo el día de hoy. Continuamos, por favor, doctora. Tenemos varias preguntas para usted todavía, así que habilitamos el micrófono de Sonia Apaza Cruz. Adelante, por favor, Sonia. Muy buenas noches. ¿Y desde dónde se conecta, por favor? Muy buenas noches, licenciada. Yo me conecto de la ciudad del Alto, del distrito 14. Mi pregunta es, o sea, yo cuando cumplí 18 años, trabajé de ama de casa como 3 años y yo quería saber, yo no sabía bien, necesitaba que me den mi, ¿cómo se dice?, certificado de trabajo, en la cual hasta el momento no puedo conseguir el certificado de trabajo de lo que haya trabajado de ama de casa como empleada doméstica por 3 años. En este caso, ¿qué es lo que yo puedo realizar o qué puedo hacer por el momento? Ya está pasando los años y no, yo necesito para mi currículo para que vean que sí realmente trabajé o tengo una experiencia y no lo puedo obtener, no sé qué puedo hacer o dónde puedo acudir. Y yo sí en ese trabajo lo sufría, los acosos de mi jefa que me decía, no haces las cosas bien o no haces bien esto, pero al contrario, sabían que yo trabajaba, pero ellos me hacían eso, entonces yo me aguantaba como era 18 años que cumplí recién, 19, era muy changuita para eso, entonces yo aguantaba todas las cosas que me decían mis jefes. Sí, usted puede ir al Ministerio de Trabajo porque es obligación de todas las, igual en el tema de trabajadoras del hogar, que le den el certificado de trabajo. Entonces, usted podría acudir al Ministerio de Trabajo o a la Dirección de Trabajo para que le hagan citar a sus patrones para que les den un certificado de trabajo, ¿no? Aquí también hay otra pregunta, dice, en mi trabajo me obligan a llenar informes con palabras o criterios de los administradores. Sí es acoso, ¿no es cierto? Porque no está llenando
bajo su criterio profesional. Entonces, bueno, que se presente y diga, yo no estoy de acuerdo con llenar, porque la responsabilidad, si esos informes son contrarios a la ley, no van a ser para los jefes que le están haciendo llenar los informes, sino va a ser la responsabilidad para la persona que firma y realiza el informe. Gracias. Vamos a seguir también leyendo las preguntas. Gracias, Daniel. Adelante, por favor, doctora. Agradecemos a la gente que está conectada desde la ciudad del Alto con nosotros y le agradecemos a usted porque hay muchas preguntas, como puede observar en el chat, que nos envían y la gente está muy activa el día de hoy haciendo sus preguntas. Así que eso es muy bueno para nosotros porque se nota que es un tema de mucho interés de la población en general. Así que por favor, háganos llegar sus preguntas que la doctora está respondiendo de manera puntual, así que tenemos una mayor participación. Doctora, nos trasladamos a nuestra otra sala de Zoom y nos llega una pregunta y dice, doctora, ¿por qué el Ministerio de Trabajo indica que hay que agotar las instancias antes de que atienda una denuncia de acoso laboral? ¿Esto es cierto, doctora? ¿Qué pasa en este caso? No, bueno, las denuncias se hacen verbales o escritas. Es lo que dice la ley, ¿no? Entonces no hay que no hay que agotar, sino una persona directamente tiene que acudir a la inspector de trabajo, al ministerio. A tomar en cuenta entonces, por favor, esta recomendación. Aquí, sí, Doctora, pero hay una pregunta también que nos llega al chat que me parece muy interesante y dice, doctora, que nos obliguen a sacar vacaciones forzosas, ¿es también una forma de violencia o de acoso más bien? Tenemos que revisar la Ley General del Trabajo, donde dice que se tienen que planificar las vacaciones, también viendo una parte de la necesidad del trabajo y otra parte viendo la necesidad de la empresa. ¿No ve? Y aquí hay otra pregunta, dice, si se considera acoso la reducción salarial. No, la reducción salarial no se considera acoso, sino se considera despido indirecto. ¿No? ¿Qué significa? Que si me están reduciendo el trabajo, me están despidiendo indirectamente. Si yo quiero, puedo pedir mi liquidación y mi desahucio, o si no, puedo aceptar firmando una carta que estoy de acuerdo con la reducción y me tienen que pagar mis beneficios, lo que corresponde. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Aileen Ayoroa nos dice, doctora, ¿las grabaciones nos sirven como prueba en el Ministerio del Trabajo al momento de realizar la denuncia? Sí, miren, el Ministerio de Trabajo tendría que considerar esa prueba, pero los del Ministerio de Trabajo no van a escuchar, ¿no? Entonces, generalmente en grabaciones tal vez se puedan llevar donde el notario para verificar los audios, porque generalmente, por ejemplo, en el área penal se hace desdoblamiento de los chats o de las grabaciones, ¿no? Y lo hacen los policías para que esa prueba sirva realmente, se pueda incorporar. Pero como es un proceso administrativo, entonces las particularidades son diferentes, porque se tiene que comprobar si esa prueba es real o no, porque ¿cómo yo voy a comprobar si es real o no, si es la voz o no es la voz? Entonces, eso es lo que hace la policía. Entonces, ahí tendríamos que ver la forma de cómo valora el Ministerio del Trabajo la prueba que se presente. Gracias, doctora. Otra pregunta muy interesante que nos llega a nuestra otra sala de Zoom y dice Rocío Miranda, doctora, ¿una tercera persona puede realizar la denuncia de acoso o es necesariamente obligatorio que lo haga la persona afectada? Para aclarar, doctora. Sí, hemos dicho que puede hacerlo la persona afectada, un familiar de la persona afectada o con poder. Es lo que hemos manifestado al principio. Aquí hay otra pregunta, Daniela, dice, Adelante. si deseo denunciar actos de acoso sexual en mis pasantías, ¿cómo puedo probarlo si son acciones esporádicas? En el caso que les he comentado, era de una médico que estaba haciendo su año de provincia en el trópico. El acoso sexual ha sido esporádico, ¿no? Porque le ha tocado sus senos a la señorita y el otro le ha querido besar. Entonces, inmediatamente se ha hecho la evaluación psicológica y esa evaluación psicológica ha servido de prueba para iniciar tanto en la vía penal como la suspensión de estos dos médicos en el CEDES, ¿no? Entonces, es una forma de denunciar el acoso sexual. Si va donde un abogado privado, obviamente tiene costo, pero si va a alguna institución que trabaja con el tema, se lo van a hacer en forma gratuita. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Retornamos a nuestra sala de Zoom número 1 y habilitamos el micrófono de Miriam González Vargas. Adelante, por favor, Miriam González Vargas.
Adelante con su consulta y desde dónde se conecta, por favor. Nuevamente, por favor, Miriam González Vargas. Bueno, al parecer estamos con algunos problemas con Miriam. Continuamos, por favor. Amparito Aparicio Miranda. Adelante, por favor. Buenas noches y desde dónde se conecta. Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Sí, adelante. Gracias. Me conecto desde Tarija. La pregunta es la siguiente. Estamos hablando de acoso laboral y solamente se menciona el Ministerio de Trabajo, pero si nos ponemos a revisar, la mayoría de las personas que trabajan en la institución pública son personas con contratos de consultoría o contratos de servicios recurrentes. ¿Qué pasa con estas personas que no están protegidas por el Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es el procedimiento que deben seguir para iniciar una denuncia de acoso? Inicialmente decían de que se tendría que poner la denuncia ante la misma institución, ante la MAE o ante la unidad de transparencia, pero ¿qué garantía tendría la víctima en este caso de confiar de la idoneidad? ¿Continuó? Sí, le puedo responder. Sí, también esto se aplica para las consultorías, ¿no? Es la resolución el que ha hecho en este gobierno el 8 de marzo, cuando salió presidente, creo que es el 109, no recuerdo ahorita el número de ley, que sí pueden hacer también las personas que son consultoras, sí pueden hacer su denuncia, también es para consultoras. No recuerdo ahorita el número de ley, pero sí también es para las consultoras. Y aquí hay otra pregunta, también voy a responder. Dice, ¿por qué el Ministerio de Trabajo no actúa con ética cuando se denuncia acoso laboral de una institución pública? Pero no ocurre lo mismo cuando se trata de una institución privada. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que la respuesta es obvia y actualmente hay una propuesta de la Ley 348 de modificaciones donde están incorporando un capítulo específico como el tema del acoso laboral, ¿no? Pero en la nueva propuesta que están planteando para la Ley 348 están indicando que se conozca, que sean los servicios legales integrales que conozcan el tema del acoso laboral y se resuelve en la vía administrativa. Es algo que no estamos muy de acuerdo a las instituciones porque realmente sabemos las modificaciones constantes que hay en los servicios legales a nivel nacional y estamos viendo, ¿no? Nos vamos a reunir creo en 2 semanas para ver esas propuestas que hay en la nueva ley 348. Entonces, espero contestar, señor Pedro Luis Bustos, a su pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Y no sin antes enviar un saludo también a la gente que se conecta con nosotros desde el sur del país, desde Tarija. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor. Habilitamos el micrófono de Henry Contreras López. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Buenas noches. Un saludo particular para ustedes como fundación, asimismo para la señora expositora que gentilmente el día de hoy nos está haciendo conocer este importante tema dentro de la legislación laboral boliviana. Mi nombre es Henry Contreras, me conecto desde la Tierra Alta de los Urus de Oruro. Mi pregunta sería la siguiente para la expositora. Doctora, en margen a que tenemos jurisprudencia, ejemplo, que con las combinatorias de reincorporación, conforme lo preveía el Decreto Supremo 495 y la Resolución Ministerial 868 del Ministerio de Trabajo, los trabajadores podían directamente ir y plantear acciones constitucionales, vale decir, un amparo constitucional en margen a que el empleador no hubiese respetado y no hubiese cumplido con la combinatoria de reincorporación que en su momento hubiese beneficiado al trabajador. En casos de acoso laboral, teniendo también la misma figura, una combinatoria de cese de acoso laboral, ¿se puede plantear un amparo constitucional? Bueno, en caso de acoso laboral, primero las partes, digamos, que han sido perdidosas, ¿no? Digamos, el empleador que ha acosado, entonces todavía tiene para recurrir a esa resolución administrativa. Tenemos 2 casos en Cochabamba donde la institución se le ha notificado ya, pero está
recurriendo todavía en la vía administrativa de otra instancia, y luego recién, si no hacen caso, las dos personas, si es que ellas ven por conveniente, pueden plantear una acción solicitando el cese de acoso laboral. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, y saludos a todos los que que se conectan con nosotros desde la tierra de los Urus, del carnaval, de la tierra del folclore. Así que un saludo también a todos ustedes. Continuamos, doctora, desde nuestra página de Facebook. Paola Cruz nos dice, doctora, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. ¿Cuál es la normativa o disposición legal que le da competencia a la autoridad sumariante para conocer casos por acoso laboral, considerando que también la Defensoría admite este tipo de denuncias? Hay una ley, no me acuerdo si es 190 o 90, que se ha dictado hace 2 años, el 8 de marzo, ¿no? Y además hemos puesto a partir de una resolución es un mandato del Tribunal Constitucional donde que haya un procedimiento, porque solamente estaba dentro de la ley 348, pero no había cuáles pasitos tenían que hacer para saber cómo voy a concluir un tema de acoso laboral, ¿no? Solamente estaba como un artículo en el reglamento de la 348, pero ahora recién hay, ¿no? Son el procedimiento administrativo. Hay otra pregunta. ¿Puedo contestar? Adelante, adelante. ¿Qué beneficio tengo un hijo con carnet de discapacidad? Sí, si una persona es trabajadora ya en una institución pública o privada, esa persona es inamovible, si es que su hijo es discapacitado. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Y también desde nuestra página de Facebook, Paulina León nos dice, doctora, ¿solamente se puede denunciar el acoso laboral en el Ministerio de Trabajo o ante algún juez sumariante? ¿O hay otros lugares donde se puede hacer la denuncia para que lo puedan a uno orientar y poder encaminar cuál sería el proceso? Bueno, en el Cochabamba pueden acudir a la Fundación Calpa, que es en Ayacucho, entre Colombia y Ecuador, número 235, que es una institución que trabaja exclusivamente con el acceso al trabajo digno, y la parte administrativa, de acuerdo a la ley, es el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, doctora. Recordarles a todos ustedes que al final de este taller, en nuestras páginas de Facebook, del Instagram y todas las páginas que tenemos, también vamos a publicar la dirección y los contactos para aquellas personas que radican en la ciudad de Cochabamba, para que puedan también conocer la dirección de la Fundación Calpa que mencionaba la doctora. Así que por favor estén atentos a esta información importante también que se les va a brindar en las siguientes horas. Doctora, también desde nuestra otra sala de Zoom nos preguntan y dicen, doctora, ¿el uso de la falda en uniforme es obligatorio en este caso en el personal femenino en cualquier institución pública? ¿Puede ser considerado acoso, doctora? Bueno, es como en el colegio, ¿no es cierto? Si yo pongo a un colegio X a mis hijos donde hay un uniforme, es que yo quiero que entren a ese colegio, es porque quiero que mis hijos estén, o sea, van a cumplir con el uniforme, ¿no es cierto? Entonces no podría ser dentro de las formas del acoso, el uso del uniforme no está considerado como acoso, ¿no? Es que son las reglas, ¿no? Por ejemplo, en los bancos tienen su uniforme, su polera, digamos, o tienen su camisa del banco, entonces no estaría considerado como acoso, ¿no? Gracias, doctora. Realmente estamos respondiendo a muchas preguntas que nos llegan con información muy importante para que todos ustedes puedan conocer y además no cometer errores, ¿no, doctora? Hay algunas cosas que sí son consideradas acosos y otras no, y es importante que las conozcamos, y el día de hoy lo estamos haciendo con nuestra invitada, como es la doctora Yinki Irusta, que nos está dando una explicación acerca de este tema de manera muy concreta y respondiendo muchas preguntas que nos hacen ustedes que nos están viendo desde sus hogares. Doctora María Flores Urquidi, desde nuestra sala de Zoom 2, nos dice, doctora, buenas noches. La denuncia por acoso laboral se puede dar si el acoso no es en horario de trabajo, es decir, tal vez mensajes de audio, fotos, cuando uno ya no está en nuestro campo laboral. Bueno, depende de cómo son los mensajes, creo, porque a veces en algunas instituciones
bueno, por ejemplo, el caso de nosotros, nos mandan mensajes a las 11 veces de la noche porque quieren consultar o están en un problema grave de violencia, etcétera, y nosotros contestamos, ¿no? Entonces, pero si son otro tipo de mensajes o insinuaciones, entonces sí, ¿no es cierto? Depende de qué mensajes, como le decía, ¿no? Como hay instituciones de la sociedad civil que, o igual el SLIM, o la defensoría, que trabajan 24 horas y les mandan mensajes las 24 horas, si están de turno, igual los fiscales. Entonces, no es considerado acoso porque sabe que está trabajando las 24 horas y entrado a ese trabajo. Gracias, doctora. Vamos con las últimas preguntas, por favor, para nuestra invitada del día de hoy. Habilitamos el micrófono de Catalina. Adelante, por favor, Catalina. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta con nosotros? Buenas noches, me conecto de la ciudad de Cochabamba, del Trópico. Mi consulta era, por ejemplo, yo trabajo en un colegio fiscal con contrato de padres de familia, a la cual este año ya entró una nueva junta, a la cual no soy de la especialidad, pero sí soy de la otra área, y a la cual la señora madre de familia, desde que ingresó, empezó ya a no valorar mi trabajo, a poner en contra a los padres, y no solamente eso de los padres, también a la vez con los mismos estudiantes, ya hubo una falta de respetos. Eh, no sé si se puede denunciar o se puede, o es un acoso laboral, o también a la vez estaba pensando, no sé, de una vez retirarme, porque no solamente ya percutió, digamos, solamente mi persona, también yo ya, uno parte de eso, digamos, no valora mi trabajo y trabajo años, y parte de eso, lo emocional, autoestima, y no sé, hay muchos aspectos que a veces te afectan como persona, demigran tu trabajo o lo que haces. Y yo quisiera preguntarle si es un acoso o qué se puede realizar en este caso. A usted se ha dado la respuesta. Usted ha empezado, al final nos dice, yo quiero renunciar. ¿Por qué? Porque ya está cansada. Y el fin del acoso es hacerla renunciar. Usted ha dicho que es una persona que ha trabajado años, o sea, debe tener antigüedad. Y como no la pueden despedir ellos, porque digamos es otra junta directiva, no sé, entonces, ¿qué están queriendo? Están queriendo cansarla con el tema de desacreditación, etcétera, para que usted renuncie y ellos no tengan que pagarle beneficios. Entonces, sí, es un acoso laboral y usted puede denunciar. Muchas gracias, doctora. Y un saludo también a toda la gente que se conecta con nosotros desde el trópico, desde la región del Chapare cochabambino. Muchas gracias y nos alegra saber que también tenemos una gran audiencia en este lugar de nuestro país. Continuamos, por favor, doctora. Vamos con las últimas dos preguntas, por favor, ya que estamos llegando al final de nuestro taller. Habilitamos de Hadwin. Por favor, buenas noches. ¿De dónde se conecta? Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, licenciada, todos los que están presentes. Mi pregunta es, ¿dónde puede acudir para reclamar un acoso laboral cuando hay en un hospital, cuando estás con una TGN y uno con consultorio en línea? ¿Dónde podemos acudir? Ahí tendríamos que identificar dos lugares, ¿no? Uno el Ministerio de Trabajo y otro en el CEDES, ¿no? Si depende del CEDES, se puede hacer una denuncia en el CEDES y al mismo tiempo habilitar al Ministerio de Trabajo, porque sí, los consultores en línea pueden realizar en el Ministerio de Trabajo el tema de la denuncia por acoso laboral. Y también nosotros también en un caso de acoso, también hemos iniciado en el CEDES para que, si comprobado el acoso, esas personas puedan ser también sancionadas. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, ya con la última consulta, por favor. Y habilitamos el micrófono de Selva Rosaura Tapia Colque. Adelante, por favor, Selva Rosaura Tapia Colque. ¿Desde dónde se conecta con nosotros? Y adelante. Muy buenas noches, doctora. Yo soy Selva. Me conecto de aquí, desde el departamento de Tarija. Y mi consulta es la siguiente, ¿no?
En el ámbito militar, policial, también se da esto del acoso laboral, solamente que muchas veces hay una confusión porque es un área donde tal vez sí están permitidos ciertos actos, pero se sobrepasan y llegan al acoso laboral. Entonces, ¿también es el mismo procedimiento o cómo se llegaría a proceder? El procedimiento es el mismo, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Porque están los datos, por ejemplo, que hemos dado son del Ministerio de Trabajo, entonces todos son el mismo procedimiento hasta que se modifique. Como les decía, hay una propuesta de modificación de la ley 348 con referencia a o a dónde se tendría que denunciar. Mientras tanto, son el mismo procedimiento. Muchas gracias, doctora. Y vamos con la última pregunta, por favor. Habilitamos el micrófono de José Reinaga. Adelante, por favor, José Reinaga. Buenas noches. ¿Y desde dónde se conecta, por favor? Bueno, primeramente, muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, doctora, ¿no? Mi pregunta era lo siguiente. Era sobre el área salud. Tengo una prima que empezó a trabajar en enero y trabajó gratuitamente hasta marzo. Y después de eso recién firmaron los contratos y después recién comenzó a coger el sueldo. Eso sería un acoso laboral. ¿Y cómo se podría denunciar? Eso sería mi pregunta. Bueno, vamos a ver, lamentablemente esa es una práctica que no es nada positiva, porque no solamente en el sistema de salud, sino en las diferentes instituciones. Hay diferentes instituciones del Estado, que no voy a decir qué instituciones, donde trabajan o son consultores de 3 meses, 4 meses. Les hacen trabajar gratis 2 meses y luego les vuelven a contratar otros 3 meses. Luego les hacen trabajar gratis otros 3 meses. Es en forma indefinida. No tenemos un caso, tenemos varias instituciones a nivel nacional donde se procede. Entonces, no está considerado como acoso, sino es que la persona, ¿no? Tendría que decir, bueno, no, pero lamentablemente las personas necesitan y trabajan 2 meses, 3 meses gratis y otros 3 meses con sueldo. Creo que es una práctica que está institucionalizada a nivel nacional, lamentablemente. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber expuesto de tal manera que creo que todos hemos podido entender con esta información tan importante que el día de hoy nos ha podido brindar y sobre todo por haber respondido a las preguntas que nos han hecho llegar nuestros participantes. Lamentablemente tenemos muchas preguntas todavía que nos llegan al chat, a los comentarios, gente que está todavía con la mano levantada. Sin embargo, estamos con un tiempo limitado. Le agradecemos, sabemos que su agenda es muy apretada también por todo el trabajo que realiza. Así que, por favor, le hago llegar nuestro agradecimiento a nombre de... Hoy hemos batido un nuevo récord, doctora. Con usted, al parecer, siempre ya se hace una costumbre. Tenemos más de 6.100 personas que se han conectado, se han registrado y han participado con nosotros. Le agradecemos, por favor, obviamente con el compromiso de tenerla nuevamente muy pronto para poder hablar sobre otro tema que es de mucho interés de la población, que seguramente ya lo iremos conversando de manera interna con usted. Le agradezco, por favor, doctora, y le pido, por favor, sus palabras de despedida y, por favor, sus recomendaciones, son muy importantes. Gracias, Daniela, agradecerte mucho. Estoy muy contenta de que tengamos tanta audiencia. Son 6.000 personas que espero que haya llegado por lo menos un poco y denuncien. Sepan que identificar qué es el acoso laboral y sobre todo denuncien. No se callen, ¿no? Y otra vez mis felicitaciones a la Escuela de Género y Desarrollo, porque sí aprendemos todos de las preguntas. Yo también voy a ir a investigar hartas preguntas que también están ahí flotando, y gracias. Yo creo que este es un espacio muy importante y, como decía, el único a nivel nacional. Gracias y buenas noches.